Estamos a pocos minutos de comenzar a grabar la entrevista exclusiva que nos dará el pastor Alejandro Bullón a solo 68 días de acogerse a retiro. Me parece increíble tenerlo aquí en el estudio, solo, lejos de las grandes multitudes. Se ve pequeño, dispuesto a charlar de corazón a corazón, sin censuras. Tengo 160 preguntas sobre la mesa. Él no lo sabe. ¿Será que las responderá todas? ¿Cuánto durará esta conversación? ¿En qué terminará? Nadie lo sabe. Acompáñanos, Señor. Centro de Comunicación Adventista Nuevo Tiempo Chile presenta Bullón, el hombre. En el año 1947 el mundo cristiano sonrió con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Ese mismo año, la empresa norteamericana Bell fabricó el primer transistor. En 1947 las Naciones Unidas dividieron el Estado palestino en el Estado árabe y en un Estado judío. Ese mismo año también, 1947, de la mano de AT&T, nace el concepto, la idea, el desarrollo de la telefonía móvil, si bien se pudo concretar recién solo en el año 1983. Comienza por allí también la datación a través del carbono 14. Mueren ese año dos figuras muy distintas, Al Capone y Henry Ford. Mientras tanto, en Europa, 2 años de terminada la guerra, los países estaban en plena etapa de reconstrucción. El Plan Marshall era la estrella. Mientras esto ocurría en el mundo en 1947, en la casa de Domitila y Alejandro, aquella Navidad, 16 días antes de la Navidad, llegó un regalo muy especial. Era un regalo aproximadamente de este tamaño, yo diría, no más que esto. Cuando lo miraron, Domitila y José estuvieron de acuerdo en que lo llamarían, lo denominarían Alejandro y Urbano, porque ese día era San Urbano. Esa fue una Navidad del todo especial para la familia de Domitila y de Alejandro. Pastor Bullón, ¿usted se acuerda de esa su primera Navidad? Debe estar en el archivo muerto de mi computador mental, pero no me acuerdo nada porque era un nené de pocos días de nacido. Qué mala memoria, pastor, qué mala memoria. ¿Cómo era ese hogar nuclear donde usted llegó? ¿Quiénes lo constituían? Básicamente un hogar pobre, pero un hogar muy lleno de amor. Papá Alejandro, mamá Domitila y 9 hermanos. 5 mujeres, 4 hombres. Los primeros 4 hombres. Yo soy el segundo. No habían abuelitos, no habían... Sabes que nunca conocí un abuelito. Solo conocí un tío hermano de mi padre, que murió cuando yo ya era joven, pero no conocí familia. ¿Por qué era un hogar pobre? Las limitaciones propias del lugar donde nació mi padre, mi madre, mis padres no tuvieron mucha oportunidad de tener instrucción formal, aunque mi padre era un hombre muy inteligente, se informaba, leía mucho, un hombre muy culto, pero todo, él era un autodidacta. Mi madre aprendió a leer prácticamente con la Biblia y por coincidencia prácticamente solo leía la Biblia, no podía leer otro tipo de libro. Ella, cuando conoció la palabra de Dios, se arrodilló y le dijo: Dios mío, yo quiero aprender a leer, pero para leer solo tu palabra. No me interesa leer lo demás, yo quiero leer tu palabra. Y por coincidencia, ella solo leía la Biblia. ¿En qué trabajaba papá? Era minero. Quiere decir, trabajaba en el laboratorio de la mina, allá en las alturas de Morococha, en el centro de Perú. Quedaba ahí un mes trabajando, venía a fin de mes a la casa, solo trayendo el sueldo para ver a la familia, los hijos, la esposa, y después se iba nuevamente a enterrar allá en las alturas de Morococha. Entonces la figura del padre siempre fue una figura presente y ausente. Presente en el sentido de que cuando llegaba había fiesta en casa. Ausente porque no podíamos verlo todos los días. Siempre me acuerdo, o bien en memoria, la venida de Cristo. Mi padre, cuando iba a trabajar, él nos daba deberes, nos daba trabajos.
Y decía, dentro de un mes llego y quiero encontrar todo esto cumplido. Y nosotros, los muchachos, dejábamos eso. La mamá todos los días, mira, recuerda que tu papá está viniendo. No han hecho nada todavía. Y faltando 2 días para la llegada del papá, nosotros preparábamos todo. Éramos 9. Papá, nos poníamos en acción. ¿Y qué sucede? Cuando él llegaba encontraba todo listo y pensaba que tenía hijos maravillosos. Un día hubo un accidente en la mina, vino antes de fin de mes y nos encontró en la realidad, en nuestra realidad. No habíamos hecho nada. ¿Le dejó esa ausencia del papá por largos periodos alguna falencia, algún espacio sin llenar? No. Mira, mi padre nunca llevó un curso para padres, no creo que haya leído un libro de cómo educar hijos, pero era un padre extraordinario. El único problema, si podemos decir así, es que él no aceptó a Jesús. Durante 34 años él dijo no a Jesús. Él escuchó hablar de Jesús cuando mi madre aceptó a Cristo, pero él cerró su corazón, no quiso saber nada. Y sin embargo, fue un padre extraordinario. Yo no conozco un hombre más puntual en el mundo que mi padre. No conozco un hombre más honesto en el mundo que mi padre. Y él, mira, él no era miembro de iglesia, él no era cristiano, nada, pero tenía principios morales extraordinarios. ¿No les prohibía ir a la iglesia, no les complicaba la vida? Al principio un poco, pero después él se dio cuenta que la iglesia era una especie de cerco protector para los hijos y nos apoyaba en todo, pero decía, mire, la salvación es para ustedes, déjenme, yo estoy aquí, yo los apoyo, yo los animo, todo, pero no es para mí. Cuando yo era, bueno, niño, y rehuía las tareas o quería solo tomar vacaciones o disfrutar solo de lo bueno de la vida, mi madre me decía, ¿a ti te gusta vivir en Jauja? Y yo pensaba que Jauja era, no sé, algún pueblucho imaginario del realismo mágico latinoamericano. Y ahora estoy frente a alguien que efectivamente nació en Jauja. Es decir, Jauja existe, no es un país imaginario ni un lugar imaginario. ¿Cómo es Jauja, su ciudad natal? Es una ciudad bucólica, mucha retama, flor amarilla. Está en el valle del río Mantaro. Es un lugar nostálgico, un lugar triste, en el sentido de despierta las emociones más profundas del ser humano. Es imposible visitar Jauja sin emocionarse. Okay. Y si me preguntas por qué, no sabes identificar por qué. Los eucaliptos, el olor de eucalipto, la lluvia, el rostro de las personas, las calles de un pueblo que parece que durmió en el tiempo. Hace un tiempo atrás estuve en Jauja, después de muchos años. Fue emocionante. No solo porque nací allá, porque recordaba los años de mi niñez, sino porque Jauja tiene algo especial que no sé. Yo creo que en gran parte la personalidad que tengo se la debo a la tierra donde nací. ¿Cómo definiría esa personalidad? Melancólico, mira la vida desde una ventana de la realidad humana, del dolor, de la tristeza, de las lágrimas. No soy pesimista, soy un soñador y sueño con un mundo lindo, inclusive en estatear un mundo mejor, pero por un prisma de aquello que mi tierra impregnó en mí. Veo las cosas serias de la vida, las cosas duras de esta vida que el pecado infelizmente trajo a este mundo. 26.500 personas viven hoy en Jauja. Hoy día. ¿En esa época? En mis tiempos eran 10.000 personas. Prácticamente todos se conocían a todos. Nadie podía hacer algo malo en ningún lugar de la ciudad porque alguien contaba a la mamá todo. Si hubiera tenido que enviarle una carta a Jauja, ¿cuál era su dirección? Aníbal Moto Vivanco, 1187. Esos lugares, esos rincones de Jauja, me imagino que son de calles angostas, de calles de piedra. Algunos olores, Pastor Bullón, que evoque, había algo en el aire. Si tuviera que evocar un olor, ¿qué viene a su memoria? El olor de eucalipto mojado, porque cuando llovía, al día siguiente yo me despertaba, veía el sol brillando ahí en el cielo azul. Jauja tiene los cielos más azules que puedes imaginar cuando no hay tormenta, porque cuando llueve, llueve para valer también. Pero cuando despertaba la mañana siguiente, después de la lluvia, había un olor de eucalipto mojado que llegaba a mi olfato, que me recuerdo hasta hoy. Cuando supe que usted había nacido en Jauja, busqué Jauja y dice que Jauja tuvo un muy buen pasar porque por el buen clima, un clima seco que era muy recomendado en aquella época, en la época de la colonia, los españoles iban a Jauja para pasar un buen tiempo. Y hay un hotel famoso ahí en Jauja, el Hotel de Jauja, ¿cómo se llama? No, el hospital. Perdón, el hospital. El hospital o la Begoya. El problema es que en esos tiempos todavía no se había descubierto la penicilina.
Entonces, ¿qué pasa? No había prácticamente remedio para la tuberculosis. Todos los enfermos de tuberculosis tenían que ir a Jauja por el clima seco, frío. Era un clima extraordinario. Yo me acuerdo que cuando salía de la escuela, mi madre me decía, no cruces por la plaza central, porque ahí estaba lleno de tuberculosos sentados que salían del hospital para pasear un poco. Pero era impresionante. Cuando alguien tose en el Perú, inmediatamente la gente le dice, anda a Jauja, porque... De ahí es como llegó a ser sinónimo de una especie de lugar idílico donde se podía estar bien. Exacto. ¿Y en qué jugaba Pastor Bullón en esas calles usted? Me gustaba jugar fútbol, interesante, ¿no? Como te digo, no éramos una familia de posesiones, no teníamos una pelota de cuero. ¿Qué jugaban? Hacíamos una pelota de paño, de papel, la envolvíamos con paño y la cosíamos. Después un día mi padre nos regaló una pelota de cuero, de aquellas con pasador, que se colocaba el bladder, se inflaba, se metía el bico del bladder y se amarraba. El único deporte que practiqué en mi vida fue el fútbol y me gustaba jugar bien y llegué a jugar bien. ¿Qué música salía, Pastor, por las ventanas de las casas de Jauja? La música autóctona del Perú, el famoso huayno, el huaylash. Es una música triste. Sabes que la música peruana autóctona de la sierra casi no tiene tonos, solo semitonos. Es una música melancólica, triste. Hasta hoy cuando escucho esa música hay un torrente de emociones que me embarga. Yo creo que esa música es el grito de tristeza, de dolor, el grito de deseo de libertad de un pueblo que fue oprimido durante años, oprimido primero por los españoles, después oprimido por el poder del patrón, un pueblo que gime, que trabaja en silencio, pero que es rebelde, indómito por dentro, y a veces tenía como único instrumento la música, el cantar, para sacar para afuera ese volcán de humillaciones que guardaba en el corazón. ¿De qué vivía la gente en Jauja? Prácticamente la agricultura, en la ciudad un poco de comercio, pero la agricultura, y no era agricultura así en grande escala, sino la agricultura familiar para mantener a la gente. Leí también que era una ciudad de muchas festividades simultáneamente. Creo que hay fiestas hasta algunos lunes y algunos martes. Sí, por ejemplo, el 20 de enero es la famosa fiesta tradicional, el cortamonte en febrero, en la época de carnaval. El jaujino es muy fiestero, le gusta bailar, le gusta danzar, en fin. Pero como yo desde pequeño conocí la iglesia, los principios, entonces no participaba mucho de eso, pero evidentemente la música, el ritmo llegaba a mí y me despierta recuerdos de mi época de la niñez. ¿Cómo era la casa? Era una casa simple de 2 pisos. Hoy no es más nuestra, en el tiempo era nuestra. ¿Está físicamente todavía? Está físicamente ahí, por lo menos hace un tiempo estaba ahí. Mi madre vendió todo para irnos a Lima, a Ñaña, donde está la Universidad Peruana Unión, para educar a los 9 hijos allá. ¿De qué material era esa casa? Era de adobe, quiere decir ladrillos de barro, en parte tapia. Tapia es tierra prensada. Es lo poco que ellos pudieron hacer, pero era un lugar cálido, un lugar de amor, de cariño. Si hay una cosa a la que yo me recuerdo es la unidad de la familia. Tanto así que hoy día vivo distante de mis hermanos, tengo hermanos en Venezuela, hermanos en el Perú, pero todos somos unidos. De vez en cuando nos encontramos juntos y es como si nunca nos hubiéramos separados. Aunque no mantenemos contacto diario por teléfono y por email, nada, pero somos una grande familia unida. Gracias a Dios. Todos en la iglesia, los 9 hermanos en la iglesia, casados con gente de la iglesia, todos los nietos en la iglesia, los bisnietos en la iglesia, es extraordinario, y todos casados con gente cristiana. Es una experiencia, todo fruto de una mujer humilde, simple, pero una mujer de oración y de fe. Debe haber sido una madraza, una tremenda madre. Tremenda, realmente mi madre fue una de esas mujeres que entregó todo a Dios y Dios fue llevando la vida de ella y la vida de los hijos. Mira que ella tenía un respeto tremendo por los pastores. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, ella pidió al papá que construyese en la parte de atrás de la casa un cuarto especial para el pastor, porque él visitaba una vez por año. Y antes de que el pastor llegase, mi madre se arrodillaba para orar
y le decía, Señor, yo no soy digna de entrar a arreglar el cuarto donde tu siervo va a dormir, pero gracias por el privilegio. Entonces mi concepto de pastor desde pequeño fue de un hombre santo, un hombre de Dios. Y mi madre nunca soñó que iba a tener un hijo pastor. Cada vez que llegaba a mi casa, ella me recibía y me decía, oh, mi pastor. Le decía, mamá, yo soy tu hijo. Ella decía, sí, eres mi hijo, pero eres mi pastor. Yo creo que una de las mayores alegrías para mi madre fue tener un hijo pastor. Hace menos o casi 2 meses exacto atrás la acompañaste hasta su morada final, hasta el regreso del Señor. Exacto. Y sabes que yo no derramé una lágrima. En este momento me emociona un poco por la nostalgia, pero yo prediqué un sermón, creo que es uno de los sermones esa noche cuando ella estaba ahí en el cajón, uno de los sermones más lindos de esperanza que ella prediqué en mi vida. Porque si hay algo que ella nos dejó es la esperanza. Y yo sabía que ahí estaba una mujer que colocó esperanza, y la vuelta de Cristo es la más linda esperanza que el ser humano puede tener. Ok. En esa casa, ¿dónde estaba el corazón? Evidentemente donde estaba mamá Domitila, pero físicamente, ¿cuál era la cocina? ¿Era un dormitorio? ¿Era el parrón del patio? Había un cuartito llamado la biblioteca. Por eso te digo, mira, mi padre no era un hombre así, estudiado, no era doctor en nada, pero él separó un cuarto de la casa y colocó un letrero ahí en el cuarto y decía, la biblioteca. Habían los 20 tomos del Tesoro de la Juventud y otros libros. Y en las vacaciones, para poder salir a jugar, la mañana toda teníamos que estar encerrados en la biblioteca leyendo, y teníamos que dar un informe de lo que habíamos leído. ¿Y a quién le entregaban ese informe? ¿A la mamá? A la mamá. Yo con 13 años ya me había leído El Quijote de la Mancha, María, una novela romántica de aquellos tiempos. Me había leído cuentos, poesías del famoso Tesoro de la Juventud, que traía muchos cuentos, resúmenes de novelas literarias, poesías. Fue ahí que comencé a sentir mi inclinación hacia la literatura, hacia la poesía, en fin. A la hora de dormir, cuando se iba a la cama por las noches, en esa casa con mamá Domitila, papá Alejandro lejos, los otros 8 hermanos en sus camas, me imagino que dormían en una habitación varios. ¿Cuáles eran algunos de sus miedos como niño? Sabes que cuando niño me daba mucho miedo la oscuridad. No sé por qué. El canto de los sapos. Tengo miedo de sapo hasta hoy. Yo siempre digo que si yo fuese soldado de un ejército de mi país y el ejército enemigo me tomase prisionero y yo tuviese un secreto, quisiesen que cantase el secreto, pueden arrancarme las orejas, pueden arrancarme los dedos, cortarme, hacerme lo que quieran, yo no digo. Pero si me colocan un sapo delante, yo cuento todo en la hora. Bastaría un sapo para hacerlo cantar. Es un miedo irracional. No había por qué. Yo sé que un sapo no me hace nada, pero los miedos son así. Hay cosas. Un día mi padre me contó que cuando yo era pequeño, él estaba en la chacra y la mamá fue llevando almuerzo y yo estaba acostado en la relva, en la grama, encima de una frazadita, y vino un sapo y se coló encima de mí. Y todo el mundo comenzó a gritar y nadie se atrevió a sacar el sapo, y de repente eso quedó impregnado en el inconsciente, ¿no? Y entonces no consigo libertarme. Hoy día administro mejor ese tipo de miedo, pero... No tiene miedo a los aviones, pero sí a los sapos. No, absolutamente. La primera escuela, ¿cómo se llamaba su maestra? Mi maestra no era maestra, era un maestro, Eusebio Castro Balbín. Mira cómo me acuerdo el nombre, Eusebio Castro Balbín. Yo le debo mucho a ese hombre. Una vez, en el primer día de la madre, del primer año de escuela, él dio un deber, una tarea escolar. Apréndanse, pídanle a sus mamás, a sus papás que les enseñen una poesía al Día de la Madre y vengan aquí, van a repetir aquí. Y yo me olvidé. Pero mi hermano mayor, él repetía una poesía, yo siempre lo escuchaba. Yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me están queriendo. Y de tanto escucharle se me grabó. Fui un día a la escuela y de repente el profesor dice, bueno, ahora vamos a cumplir la tarea. Cada uno viene y repite la poesía. Y mi maestro era enérgico. Yo soy de aquellos tiempos en que la letra con la sangre entra. Ese era el lema. Era colocar la mano y él venía con una palmada y era terrible.
Y comencé a temblar porque pensé, si yo no cumplo la tarea, este profesor me castiga. Bullón. Y no sabía qué hacer, porque yo no había memorizado nada, pero en ese momento yo creo que el miedo al castigo me hizo recordar la poesía que mi hermano repetía y comencé, y como estaba con miedo, le coloqué todo el corazón y la emoción, yo adoro a mi madre. Y sabes que él se emocionó, solito comenzó a aplaudir. Y la metió mejor poesía del metió curso, la mano al bolsillo y sacó un sol, me acuerdo, y me dio un abrazo y un beso. Yo era un niño de 6 años en la época. Y me dice, mira, tú vas a representar a nuestro salón el Día de la Madre. En el programa general que la escuela presente, tú vas a representar. Y fue así el inicio de mi enfrentamiento con el público. El secreto está en la emoción que le puso a la poesía, más que en la poesía. Creo que sí. ¿Cómo le decían sus compañeros, pastor? ¿Qué apodo le tenían? Me decían Palito porque era muy delgado, completamente delgado. Oh, cómo quisiera volver a esos tiempos. ¿Tenía algún hobby? ¿Juntaba alguna cosita, animales? Está claro que sapos no, pero... No, básicamente no. Me gustaba coleccionar esas bolitas de cristal que los niños juegan, ¿no?